Mis queridas hermanas, mis respetables hermanos, buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio, Diálogos del Evangelio. Producción independiente impulsada por miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde amigos y miembros comparten sinceramente el Evangelio restaurado a través de nuestra página oficial en Facebook y nuestro canal en YouTube, Colob TV. Invitamos a todos los hijos de Dios en todo lugar a que se unan a nosotros en esta gran labor. Vengan y vean. Disfruten del tema preparado para el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra salud física y mental. El programa de este día domingo está dedicado íntegramente a la palabra de sabiduría. Vamos a dar la bienvenida a nuestros participantes del día de hoy. Damos la bienvenida al hermano Félix Gonzalo Verdeja. Damos también la bienvenida a nuestro hermano José Antonio Pernas y a la hermana Mari Isabel Tapia Alvino. Con ellos vamos a hablar de un tema muy importante que es, como ya les reitero, la palabra de sabiduría. Y vamos a adentrarnos rápidamente sobre este tema para que nuestros participantes tengan la opción de emitir sus criterios respecto a este sagrado tema para nosotros. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, creemos en un código de salud revelado por el Señor en 1833. Por medio de un profeta, el Señor reveló cuáles alimentos son buenos para comer y cuáles no son buenos para nuestro cuerpo. Dicha revelación es conocida como la palabra de sabiduría. El concepto de un código de alimentación instituido por un ser divino no es nuevo. En muchas otras religiones actualmente y a través de la historia, las personas se han comprometido a dejar o apartar ciertas sustancias, como por ejemplo, los judíos no comen carne y lácteos al mismo tiempo, ni tampoco carne de cerdo, además de otras cosas. En el hinduismo está prohibido comer cualquier animal, entonces llevan un estilo de vida totalmente vegetariano. El Islam enseña no comer cerdo, animales carnívoros y animales terrestres y orejas. Otras religiones, como los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová, también tienen otras restricciones alimentarias. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, debemos guardar la palabra de sabiduría como un compromiso con Dios. No sabemos todo en cuanto a la salud, pero confiamos en Dios y confiamos en que nuestro cuerpo es un don de Él, siendo nuestro objeto no provocar nada que dañe ese don. Teniendo autocontrol con cuerpos saludables, fuertes y espirituales, vamos a poder ser más fieles y servir a los demás, siendo más capaces de prestar una mano a nuestros semejantes y de ayudar, por supuesto, a quienes lo necesitan. Bien, con esa breve introducción, hermanos, quiero pedirles a cada uno de ustedes, y vamos a comenzar con la hermana María Isabel Tapia, respecto a este importante tema. Hermana María Isabel, ¿qué importancia tiene el obedecer de buena voluntad este código de salud mandado por nuestro Señor? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí lo más importante es lo siguiente, ¿no? El Señor nos ha hecho tantas promesas en cuanto a la palabra de sabiduría, ¿ya? En cuanto a lo que es que nos va a dar fuerza, nos va a dar también, dice en una de las escrituras, que correremos sin agitarnos y todo esto. El poder acceder ¿cómo le digo? El poder acceder a obedecer estas normas, ¿no? Es una bendición para cada uno de nosotros, y hacerlo de manera voluntaria es mucho mejor. Muy bien, hacerlo de forma totalmente voluntaria. Hermano Verdeja, ¿qué tiene que ver el trabajo, el descanso, el ejercicio con esta ley del Señor?
Bueno, particularmente yo pienso de que nosotros somos un templo, ¿verdad? Donde mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no mora en templos inmundos. Entonces, principalmente todo lo que implica la palabra de sabiduría no implica de repente cierto grupo de alimentos particularmente, ¿no? Sino implica la salud física, la salud mental del ser humano. Entonces yo pienso de que cuando nosotros vivimos la palabra de sabiduría y cumplimos esta palabra de sabiduría, entonces vamos a tener estos atributos, además de tener las bendiciones, ¿no? Yo pienso que todo lo que pasa en las personas generalmente pasa por la parte mental, por los sentimientos y los pensamientos que ellos tienen. Entonces, si nosotros estamos librados de cualquier tipo de sustancia que afecte de repente a nuestra mente y a nuestros actos, entonces esas acciones van a hacer que nuestro crecimiento espiritual, temporal, entonces tengan que estar limitados y no puedan tener de repente todo el alcance, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tenemos seguramente para crecer y progresar una meta bien elevada, pero muchos de nosotros llegando a la mitad vivimos felices con eso, ¿no? Y dejamos pensar en que podemos hacer muchas cosas más arriba para poder ser mejores, ¿no? Particularmente yo creo que la parte espiritual es un don que definitivamente nos hace mejores, nos hace interpretar, nos hace entender todos los misterios que el Señor tiene para nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Hermano Pernas, ¿cómo nos ennoblece el alma la observancia a la palabra de sabiduría? Bien, en primer lugar, cumplir con la palabra de sabiduría es como tener en casa un nutricionista sin costo alguno, gratis. De por sí ya es una ventaja temporal. De hecho, cumplir con cualquiera de los mandamientos nos ennoblece como personas, como miembros de la Iglesia y ante los ojos de nuestro Padre Celestial. De tal forma que teniendo siempre un testimonio, vamos a tratar de cumplir a cabalidad con todos los mandamientos que se nos dan nuestras autoridades, que nos dan a través de las revelaciones que ellos han recibido. Y una de las revelaciones muy sabias, y como lo dijo el hermano Verdeja, para nuestra salud espiritual y temporal, es la de la palabra de sabiduría, que no hay dudas de que tenemos que cumplir a tal efecto para que podamos tener una buena salud. Podemos discutir quizás, en la antigüedad no se comía cierto tipo de alimento, hoy sí se comen cierto tipo de alimento, pero la suerte que tenemos dentro de la iglesia, que tenemos un profeta viviente y revelador, que todas las revelaciones que pueda estar recibiendo actualmente son las que tenemos que obedecer, ¿verdad? Y quizás no tenemos que olvidar directamente de lo que comían o dejaban de comer en la antigüedad los miembros de la iglesia. Hoy tenemos otro tipo de pautas, hoy tenemos otro tipo de, si se quiere así, dificultades, porque la vida que llevamos tan velozmente y agitada, si se quiere, necesita que tengamos un cuerpo sano, y cumpliendo con esa palabra de sabiduría, creo que vamos a lograr esa nobleza que nos exigen en la iglesia y como miembros, ¿verdad? Es un honor poderla cumplir. Tenemos un foro esta noche prácticamente de lujo, se puede decir. Está con nosotros el hermano Félix Verdeja desde la ciudad de La Paz. Está el hermano José Antonio Pernas desde la ciudad de Santa Cruz. La hermana Marisabel también está conectada con nosotros desde Cochabamba, ¿no, hermana? No, yo soy de acá de Potosí, hermano. Muy bien. Soy de Potosí. Muy bien, gracias. Gracias. Pero mire, estamos integrándonos a través de la tecnología, de la bendición de la tecnología en este espacio semanal.
Y bueno, todos de una u otra manera estamos relacionados con el deporte. Ahora, quiero hacer esta interrogante a los tres. Comenzamos con la hermana María Isabel Tapia, por favor. ¿Tiene la obediencia a la palabra de sabiduría alguna ventaja que les pueda dar a nuestros deportistas si lo cumplen esta ley así a la regla, como se dice? ¿Puede darnos alguna ventaja o qué más puede ofrecernos la palabra de sabiduría respecto a los practicantes del deporte? Bueno, en cuanto a eso, sí nos da mucha ventaja. Yo lo vivo eso. Yo aún, mire, yo tengo mis 35 años, sigo jugando profesionalmente. He participado en campeonatos el año pasado, campeonatos nacionales, ¿ya? Pero comparando con algunos aspectos de algunos jóvenes, por ejemplo, que ahora están como se dice, en la flor de su edad, o sea, falta mucha velocidad, a veces se agitan más rápido, y esto es tal vez porque están incumpliendo lo que nosotros conocemos como la palabra de sabiduría. Claramente en un equipo siempre se nos dice, o hay un nutricionista en el equipo que nos dice qué cosas consumir y qué cosas no. Nosotros tenemos la ventaja de lo que es la palabra de sabiduría y conocemos muy bien, lo cual, como les decía hace un momento, no es obligatorio, sino es voluntario. Es una guía solamente para nosotros. Y bueno, para mí es una gran ventaja. Tengo una excelente salud, podría decirlo. También tengo, bueno, una resistencia, se podría decir. Y es una gran ventaja para los jóvenes también el cumplir con esto. Es algo a futuro. Es algo a futuro que nosotros podemos ver de que tiene una gran ventaja. Es una gran promesa de nuestro Padre Celestial que nuestros huesos van a estar fortificados, correremos sin cansarnos y todo eso. Entonces es una gran ventaja porque realmente yo lo vivo y sé que estas promesas de nuestro Padre Celestial se cumplen al cumplir con la palabra de sabiduría. Sobre el mismo punto, hermano Félix, por favor. Bueno, la escritura dice, no, correrás sin fatigarte y andarás sin desmayar. Entonces, definitivamente yo creo que en la parte deportiva, ya uno de los principios, por ejemplo, en la alta competencia, es de que tú estés físicamente, estés fuera de cualquier tipo de alimento o cosas tóxicas dentro de tu cuerpo, ¿no? Inclusive el fútbol profesional, después de un partido o antes de un partido, no te permiten que comas la carne roja por las toxinas que tiene. Igual lo que es gas tampoco se toma líquidos, se toma sustancias que definitivamente son saludables para el cuerpo, ¿no? Yo dentro de los testimonios que tengo, cuando dirigía profesionalmente, bueno, tenía un grupo que siempre orábamos, hacíamos oraciones, inclusive en algún tiempo hemos ayunado, o sea, he podido lograr que todo este grupo pueda ayunar en procura de conseguir objetivos y propósitos, ¿no? Pero al final siempre sacábamos un par de conclusiones. Dentro de las conclusiones les decía, o sea, no sirve de nada que nosotros oremos, ayunemos, hagamos todas estas cosas, si después de que pase esto, entonces salimos y podemos consumir tabaco, podemos consumir alcohol o podemos hacer ese tipo de cosas. O sea, no tiene ninguna significación. O sea, sería, digamos, sacarle provecho a una circunstancia o una necesidad. Y no me parece que eso sea justo. Entonces considero que todo lo que en este tiempo se hace, en estos niveles de la palabra de sabiduría, inclusive en la alimentación, entonces generalmente ya te reitero que la carne roja no se la consume, y por otra parte el tema del rendimiento físico, ¿no? O sea, el rendimiento del jugador, generalmente todo lo que pasa ahora en el fútbol es que hay especialistas, fisiólogos que trabajan para que el jugador pueda mejorar su rendimiento. Y de repente este tipo de estudios lo hacen previa en la parte preprofesional en todo ese tiempo, ¿no? Entonces casi todos llegan a la alta competencia, digamos, con una capacidad fisiológica, física, antropométrica
estos deportistas para poder competir en la alta competencia. Entonces la palabra de sabiduría y todos los alimentos y todo lo que establece definitivamente es un beneficio para hacer deporte. Muchas gracias, hermano. Hermano Pernas, por favor. A ver, el deportista tiene que estar consciente, muy consciente, de que su cuerpo es su herramienta de trabajo, ¿verdad? Como en cualquier oficio, Y en el fútbol, concretamente, el jugador tiene la ventaja como ningún, por lo menos en Bolivia, como ningún otro deportista, de recibir de los clubes hasta el chicle que mastica antes del partido para aminorar los nervios, ¿verdad? Y por ende, de acuerdo a la actividad que realizan, los entendidos, el profesor Verdeja lo sabe muy bien, ese punto, ¿verdad? Llevan una alimentación específica, ya puede ser para fuerza o para velocidad. Y seguramente dentro de un grupo del plantel, no todos se alimentan de la misma manera, y no por el puesto que juegan, sino por su misma envergadura física que tienen. Es decir, los técnicos de élite se manejan de esa forma. Cuando está comiendo todo el equipo juntos, pueden que estén los de mayor peso comiendo un tipo de comida, los de menor peso otro tipo de comida. Eso nos lleva a entender, a darnos cuenta la importancia que tiene para la herramienta de trabajo, para el físico, estar adecuadamente preparado. Y la mejor forma no es solamente entrenar con el balón, sino con la nutrición que se lleva. Por eso hoy el director técnico cumple muchísimas facetas. No solamente es el encargado, el especialista en el trabajo técnico para que el jugador se sepa desenvolver dentro del campo de juego, sino que también con esa alimentación, con esa buena alimentación que recibe, que es sugerida por el cuerpo técnico, hace que su performance después dentro del campo de juego sea positivo, tanto en resistencia como en la calidad individual. Perfecto, hermano. Gracias. Hermano Félix, me viene a la mente en este momento un discurso del presidente Dieter Fedorov, que cuando él se estaba entrenando en el ejército, cuando era joven, él tenía los ejercicios físicos y él cumplía fielmente esta ley del Señor, pero andaba siempre rezagado en las columnas de ejercicios que se realizan. Y bueno, esto me hace preguntarle, hermano Félix, si bien nuestros deportistas santos de los últimos días no están desplegados en grandes instituciones en este momento, por el momento, pero hay personas que sí cumplen este cuidado con su cuerpo. Pero hay otras personas que no cumplen y tienen un rendimiento superior incluso, hermano. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, definitivamente esto es ya un tema genético, ¿no? O sea, esta gente nace con ciertas capacidades físicas, con ciertas... Lo que si relacionamos la palabra sabiduría con el deporte, está relacionado, digamos, en que eso les va a proyectar a que ellos tengan un mejor rendimiento. Pero particularmente la palabra de sabiduría está establecida no para los deportistas nomás, sino para todos nosotros, ¿no? Para que en verdad la combinación de cuerpo y espíritu, que es el alma, entonces puedan tener, digamos, un progreso espiritual, un camino de retorno hacia el Padre, ¿no? Que sea el adecuado, ¿no? O sea, sabemos claramente que nosotros estamos de retorno al Padre y tenemos que recorrer este camino en este tiempo de probación, y simplemente nosotros tenemos que utilizar los medios. Podemos ser abogados, médicos, ingenieros o una persona común. Entonces somos de repente gente que tiene prosperidad, entonces seguramente el recorrido lo hará pues más rápido en avión. Pero si alguno no tiene, entonces lo va a hacer a pie. Pero ese recorrido lo tenemos que hacer, el propósito es volver. Pero para tener un avión o para tenemos que trabajar. Entonces mucha gente empieza de repente a centrar su vida
en el trabajo, en generar recursos, en generar bienes temporales, y no es el propósito ese. El propósito es volver, solamente que el Señor nos puede bendecir. Pero definitivamente yo creo que el desarrollo espiritual es el más importante, ¿no? Y como te reitero, creo que nosotros somos un templo y bueno, definitivamente todo lo que metemos adentro nos va a permitir, digamos, el acceso a tener los susurros del Espíritu Santo, ¿no? Muchísimas gracias, hermano. Hermana María Isabel, en su experiencia como deportista, ¿usted vio que compañeros o compañeras que ingerían bebidas alcohólicas, que tomaban sustancias contraproducentes para su salud, tenían un rendimiento físico mayor? ¿Vio algo así, hermana? ¿Cómo lo relaciona esto? Mire, yo la verdad, a la mayoría de los compañeros con los que juego o en equipos que conozco, la mayoría a veces, como decía el hermano Verdeja, perdón, si es, él, por ejemplo, a veces lo echan todo a perder después de haber tenido, digamos, un estricto, como le digo, una estricta nutrición, ¿ya? Y lo echan a perder consumiendo, digamos, alguna bebida alcohólica o algo así, ¿ya? Yo vi de que estos jóvenes perdían lo que es, digamos, la velocidad, uno, ¿ya? Otros perdían lo que es la resistencia, ¿no? Entonces, para mí que eso afecta bastante, bastante en un deportista. Afecta tanto emocionalmente, ¿ya? Yo lo veo que lo afecta tanto emocionalmente como físicamente. Hay una afectación, por supuesto. Hermano Pernas, sobre el mismo punto, por favor, en su experiencia sobre este temita. Gracias, hermano. Me vino a la mente algo del presidente Monson, que una vez contó en una conferencia general que cuando hacía el servicio militar, parecida a la historia que usted estaba contando, hermano, es decir, él se preocupaba de alguna manera porque todos sus compañeros tenían más resistencia física que él. Y él, siendo miembro de la iglesia, que cumplía la palabra de sabiduría, ¿verdad? No podía estar a la par de sus compañeros. Y se preocupaba, ¿verdad? Pero las bendiciones vinieron posteriormente, porque él recuerda justamente que con el tiempo todos esos compañeros que tenían mucha resistencia física más que él, pero que no cumplían ninguna palabra de sabiduría, sino que no solo comían lo que sea, sino que tomaban, todos se fueron muriendo antes que él, con problemas del corazón y todo por problemas de la alimentación. Es decir, lo que él, cuando era joven en el servicio militar, se preocupaba porque cumplía la palabra de sabiduría y sus compañeros tenían más capacidad que él para sostener la resistencia de un entrenamiento, a la larga todos sus compañeros murieron más temprano justamente por esos deslices que provocaban, ¿verdad? Ahora bien, quiero creer que intentamos, bueno, los deportistas pueden ser miembros de la iglesia, no tengo duda que como miembros de la iglesia los deportistas tratan de cumplir con la palabra de sabiduría y llevan una ventaja sobre el resto de los otros deportistas, porque justamente no solamente haciendo esa actividad deportiva ellos se cuidan, sino que como miembros de la iglesia ya nos venimos cuidando desde hace mucho tiempo. Por ende se entiende que corremos con una ventaja. Y no quiero pensar que después de hacer un trabajo, aunque pueda suceder, pero miremoslo en forma positiva, después de hacer un trabajo físico donde tenés que representar a una institución, donde vos sos parte de un equipo y tenés que responder por el resto de tus compañeros, después de ese entrenamiento salgamos y hagamos cosas que no van con la moral y disciplina de una actividad deportiva. Es decir, hagamos de cuenta de que no existe eso. Es imposible, ¿verdad? Es una utopía prácticamente. Pero hagamos de cuenta que no existe y que la mejor forma
de sostener una competencia en calidad, ¿verdad? Y en cantidad de capacidad, es no solamente cumpliendo con los entrenamientos, sino con la alimentación adecuada. Nosotros, como miembros de la Iglesia, tenemos la bendición de conocer esa alimentación adecuada con la palabra de sabiduría y un poco más, como decía el profesor Verdeja, poca carne deberíamos de comer, como nos indica uno de los signos también. Es decir, corremos con esa bendición, aprovechemos eso y también seamos un ejemplo, ¿verdad? Si somos parte de un equipo, de un grupo de deportistas que no son miembros de la Iglesia, creo que tenemos esa obligación moral de hacer conocer esos nuestros conocimientos, valga la redundancia, ¿verdad? Para ayudar a esos compañeros que van a competir junto con nosotros y lograr, por supuesto, los éxitos deseados. Gracias, hermano. Gracias. Hermana María Isabel, la obediencia a la palabra de sabiduría, ¿cómo contribuye a que tengamos sabiduría, conocimiento, comprensión para gobernar nuestra propia vida? Nosotros decidimos qué cosas ingerir, ¿ya? Y qué cosas no. Hay algo que aprendí de mi pareja, ¿no? Y él siempre decía como, hay preguntas de que por qué no tomas, por qué no bebes y todo esto. No es porque la Iglesia nos da normas, sino es porque nosotros no queremos ingerir esto. Y es por eso que nos da esa confianza de poder gobernarnos nosotros mismos y poder gobernar en cuanto a la palabra de sabiduría y poder tomar nuestras decisiones, poder tomar decisiones correctas para seguir adelante. Este mundo sería totalmente diferente, este mundo sería menos violento si el mundo tuviera acceso a este conocimiento que el Señor ha puesto a disposición de prácticamente todos. Todos tendrían una vida mejor, existiría un mundo sin violencia, un mundo sin tráfico, un mundo sin tantas cosas que los noticieros están bombardeándonos todos los días. ¿Cómo puede la palabra de sabiduría bendecir a todo nuestro planeta si todos voluntariamente y de corazón fielmente la llegaríamos a obedecer, hermano Félix? Bueno, definitivamente yo creo que en estos casos nos dicen que lo bueno es malo. Entonces, definitivamente ese tipo de cosas se han incorporado a nuestros comportamientos de todas las personas, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, se accede a drogas lícitas y a drogas ilícitas, ¿verdad? Porque hay drogas lícitas y drogas ilícitas que definitivamente el Señor en la palabra de sabiduría no las admite, ¿no? El propósito es mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es lo que implica la palabra de sabiduría. Enfermedades como el cáncer y como las enfermedades cardiovasculares, en un estudio que se ha hecho a nivel de miembros de la Iglesia, han rebajado en proporciones elevadas. Asimismo, la esperanza de vida, ¿no? Que era normal, entonces se ha ampliado entre 8 a 11 años para toda la gente. Definitivamente estamos viviendo el último tiempo, yo creo que es el tiempo de la segunda venida. Y bueno, todo está establecido, ¿no? O sea, yo creo que todas estas cosas tienen que pasar. Estamos viendo cosas impresionantes, ¿no? Inclusive este mismo virus que en este tiempo está acá, que más allá, digamos, de todo lo que, los emporios, tanto del narcotráfico como otros emporios que definitivamente es dinero que de repente los estados no lo ven y se tienen que involucrar en este tipo de cosas, donde particularmente los principios y los valores se han quedado al margen de los intereses de las personas, de los intereses políticos, sociales, que ven a la enfermedad, digamos, en muchos casos, como en este último tiempo, se ha estereotipado en función de
de decir que, bueno, esta es una enfermedad que ha sido creada para los adultos mayores, para que, bueno, que es una generación de gente que no es productiva. Entonces, cierto tipo de aspectos han marcado que en líneas generales se manejen estos términos como si fueran cosas normales, ¿no? El tema del aborto, el tema de la droga, como decías, del alcoholismo. Entonces, muchas cosas que bueno, nos están marcando, ¿no? Que estamos ya en los últimos tiempos. El profeta nos ha pedido que mejoremos espiritualmente porque es nuestra oportunidad para nosotros. Y yo creo que más allá, digamos, de todo lo que es esta debacle de los vicios, de la droga, de todas estas cosas que están pasando, entonces ya creo que son tiempos difíciles, particularmente para nosotros, ¿no? Que nos van a permitir confiar, magnificar en Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? Que bueno, que nos promete, ¿no? Que el ángel destructor pasará de nosotros, ¿no? Y no nos matará. Entonces yo creo que ese tipo de escrituras son las que a nosotros nos tienen que magnificar en la fe y tenemos que seguir confiando, ¿no? Más allá de que todos los días salimos a una vorágine que es la vida, donde tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y tratar de que las decisiones siempre sean buenas, ¿no? Porque muchos tomamos decisiones malas de acuerdo a las circunstancias, pero yo creo que lo que el Señor nos ha pedido es que permanentemente vayamos creciendo, vayamos tratando de ser mejores. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Hermano Pernas, ¿cómo ha visto usted cumplirse? Esta es la promesa que se hace en Doctrina y Convenio, sección 89. Es una promesa que todos la vamos a ver en esta vida, porque hay promesas mucho más grandes, pero esta promesa que se hace en esta revelación sobre la palabra de sabiduría, la vamos a ver cumplir. ¿Cómo ha visto cumplirse en su vida y en la de otras personas, hermano Pernas, esta promesa de el cumplimiento fiel y leal de la palabra de sabiduría? Sí, generalmente podemos hablar de lo personal y el entorno familiar, que se trata de cumplir a cabalidad justamente con las recomendaciones que nos dicen nuestros profetas, en este caso con la ley, con la palabra de sabiduría en toda la extensión de la palabra, porque en esta época inclusive de pandemia, ¿verdad? Tenemos la bendición de estar todos protegidos en casa, ¿verdad? Y no solamente porque nos ponemos un barbijo, sino que también tratamos de fortalecer esa protección en base a la alimentación que nos sugiere la Iglesia, que ya es una constante, una costumbre en el hogar, como con seguridad en los hogares de todas las familias santos de los últimos días. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que hay en la actualidad? Se habla del estrés y se habla de los problemas del corazón justamente porque por la alimentación, la cirrosis por consumir mucha bebida alcohólica, problemas de pulmones por los cigarrillos, y eso, y la diabetes también, la diabetes es muy frecuente también en las personas, casi una normal en las personas mayores de 40 años. Y como escuché anteriormente, es decir, una encuesta, un análisis hecho a los miembros de la Iglesia, tenemos un mínimo porcentaje de personas enfermas con ese tipo de patologías con relación a las personas que no son miembros de la Iglesia y que seguramente por falta de ese conocimiento que por suerte tenemos la bendición de tener nosotros, es decir, consumen todo lo que es por costumbre y por tradición, es lo que los hace enfermar más. Qué suerte para nosotros como miembros de la Iglesia, ¿verdad? Es decir, seguir con eso, pero como dije en la participación anterior, no seamos egoístas y tratemos de hacer llegar nuestros conocimientos de este tema puntual, ¿verdad?, a las personas que queremos, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro amigo, a todas esas personas que están al lado de nosotros y que deseamos que tengan una vida más saludable como la que tenemos nosotros.
Estábamos hablando en la anterior participación, hermano, de el gran trabajo que tiene un cuerpo técnico, en este caso del fútbol, con todas las nuevas enseñanzas, ¿verdad? Que se le exige al jugador, donde el técnico tiene que estar muy, muy preparado. Hemos escrito, si bien estamos hablando de un tema de la iglesia, hemos tenido la oportunidad de escribir este libro, Fútbol al derecho y al revés. Usted, hermano, estará diciendo que me estoy promocionando, ¿verdad? Pero justamente en este libro hemos hablado de un técnico, de un director técnico uruguayo que dirigió la selección de Grecia, de Paraguay, de Brasil, es decir, de Perú, perdón, del señor Sergio Marcarián, donde hacemos hincapié justamente todo lo que él manifestaba de la importancia de la alimentación en un deportista de élite. Increíble, me hizo recuerdo justamente este mensaje de este señor. No creo que sea miembro de la iglesia, pero como profesional es muy consciente que dentro de los trabajos que tiene que hacer con un grupo de jugadores de élite, como importante es la alimentación. Gracias, hermano. Hermana Marisabel, ¿cómo podemos ayudar a los niños y a los jóvenes a mantenerse fieles a estos principios? Bueno, yo creo que lo más importante es darles el ejemplo. Darles el ejemplo. Eso yo creo que es lo más importante para un joven, para un niño, ¿no? Ellos son como una grabadorita, ya especialmente los niños son como una grabadorita que siempre van a imitar lo que tú hagas, ¿no? Si nosotros ponemos el ejemplo primero, es de hecho que nuestros pequeños lo van a replicar y nuestros jóvenes de igual manera. Ellos necesitan ver a un ejemplo, ver a alguien como su ideal, ¿ya? Y creo que todos nosotros deberíamos ser ejemplo para ellos. Tal como el hermano Pernas decía, enseñarles, darles a conocer todo esto que nosotros sabemos, ¿no? Aún a esos niños, a esos jóvenes que no son miembros de la iglesia, darles a conocer esto, indicarles, como le digo, la mejor manera de enseñar a un niño y a un joven es con el ejemplo. Exactamente, predicar con el ejemplo. Hermano Félix, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros familiares, amigos, algunos que tienen dificultad para obedecer la palabra de sabiduría? Bueno, tenemos dos grupos de personas, ¿no? Dentro de la palabra de sabiduría. Las personas que los conversos, bueno, una gran parte de los conversos que han venido después de haber contravenido la palabra de sabiduría. Y la otra es los que nacen en el convenio, ¿no? O los que nunca han probado, digamos, estos alimentos o bebidas nocivas, ¿no? Al organismo. Entonces, esos son los parámetros que nos tienen que marcar, ¿verdad? Porque definitivamente el que ha podido vivir en el medio donde se consume alcohol, se consume tabaco y cosas nocivas, entonces sabe exactamente de qué se trata esto, ¿no? Y generalmente este tipo de cosas se inician simplemente por el hecho del entorno, ¿no? Porque el entorno lo hace, entonces tú empiezas a hacer cosas indebidas, ¿no? En el fútbol hemos visto muchos casos. Yo tenía alguna gente que iba a las discotecas y me decía, jóvenes, ¿no? Me decía, no, yo no bebo, me decía. Bueno, ahora no beberás, pero vas a empezar con un poquito, después otro poquito, después otro, y después te vas a quedar en ese tema. Entonces, este tipo de cosas son cosas que son sociales, que aparecen a través, digamos, del entorno, y el entorno lo hace y todo el mundo lo empieza a hacer. Entonces, son aspectos que, por ejemplo, a nosotros que somos miembros, nos tienen que hacer ver esta realidad, ¿no? De que nosotros, la mejor forma de educar a nuestros hijos está relacionado con la conducta de vida que nosotros les vamos a ayudar a tomar. Lógicamente que el albedrío nos permite algo que ahora en la educación es importante, ¿no? El que las personas o la educación esté dirigida a la autonomía, ¿no? Del niño, a la autonomía del joven, para que ellos puedan tomar decisiones en su vida, ¿no? Porque
esa es la mejor forma de ayudar. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que ellos tomen decisiones y en líneas generales no podemos pretender o suponer que los mormones prueben que toman café, prueben que toman, que tomen bebidas alcohólicas, o sea que es como si fuera una prohibición total y no es así. Sino lo que tenemos que tratar de hacer es que ellos entiendan exactamente en qué consiste la palabra de sabiduría y ellos puedan entender de que la única forma de que nosotros nos mantengamos como un templo y el Espíritu Santo more en nosotros es que estemos al margen, digamos, de la indignidad, ¿no? No solamente en la palabra de sabiduría, sino en nuestros actos propios. Muchas gracias, hermano Félix, por su aporte. Voy a pedirles a los tres hermanos que están participando esta noche en este nuestro programa Diálogos del Evangelio, a que en esta ronda compartan con nosotros una experiencia que hayan vivido respecto al cumplimiento de esta ley de salud que el Señor nos ha dado en estos últimos tiempos. Comenzamos con el hermano Pernas, por favor. Sí, gracias, hermano. Permítame volver atrás le debía, creo, la escritura de Doctrinas y Convenio 89, y que es importante leer letras punto por punto, justamente para demostrarnos la importancia que tiene. Se la debía, hermano, por eso quiero volver atrás. Doctrinas y Convenio 89, 18, y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Qué importante todas esas promesas que nos da el Señor, ¿verdad? Como bendiciones al cumplir la palabra de sabiduría. Y por ende a cumplir todo lo que nos enseña a través del Evangelio, dentro de la iglesia, a través de los profetas. Nos dice de experiencia, con seguridad, hermano, objetivamente, no podría marcar alguna en especial, pero siento en mi corazón que cuando estamos cumpliendo con la palabra de sabiduría, puedo tener la fe, la confianza de que todo lo que hemos leído en Doctrinas y Convenios 89 se va a cumplir para nuestra. Hermana María Isabel. Bueno, una experiencia en cuanto a la palabra de sabiduría. Recuerdo muy bien el año pasado que nosotros me invitaron a participar en un campeonato nacional. Fuimos y era un campeonato nacional de padres de familia. Fuimos a la ciudad de La Paz, al departamento exactamente al Alto, ¿ya? Y las costumbres de allá son distintas, creo, ¿no? Para la inauguración, la verdad es que nos presentaron una caja de cerveza, ¿no? Una caja de cerveza, nosotros no sabíamos qué hacer. Entre todo el grupo, yo era la única miembro de la iglesia, ¿no? Y al día siguiente teníamos a primera hora lo que es nuestro primer partido, ¿ya? Y jugábamos con las mamás de Santa Cruz, ¿ya? Y nosotros veíamos a las mamás de Santa Cruz y las veíamos gigantes para nosotras, ¿ya? Entonces, lo único que les dije a mis compañeras, ¿no? A las mamás les dije, disculpen, pero yo me voy a retirar porque yo no participo de esto. Hemos venido a jugar y miren, es algo muy, muy estresante para mí porque mañana tenemos que estar en una condición física muy buena, ¿no? Para poder dar combate a este campeonato. Entonces ellas me siguieron y dijeron, sí, nosotros también no vamos a participar. Y todas las del campeonato que fuimos, las mamás representando al departamento de Potosí, todas salieron detrás de mí y nos fuimos al hotel, ¿no? Y fue tan hermoso sentir eso para mí, ¿no? Que pude enseñar eso a esas mamás. Al día siguiente, cuando tuvimos el partido, eran todos de todos los departamentos estaban mal, ¿no? Cosa de que nosotros estábamos preparadas físicamente para rendir y poder cumplir
para lo que habíamos ido allá, para poder jugar y hacer una buena representación entre los padres de familia de todo Bolivia. Esa es una experiencia muy grande para mí, ¿no? El poder haber enseñado en cuanto a la palabra de sabiduría, en cuanto a haber enseñado en cuanto debemos cumplir ciertos requisitos para estar bien físicamente y rendir como realmente nos hemos comprometido al aceptar, digamos, esa invitación de ir y representar a un departamento, como jugadores en especial. Qué bonita experiencia, hermana. Por supuesto de que el cumplimiento y la obediencia a esta ley de salud traen sus bendiciones y usted la ha vivido, hermano. Bueno, principalmente yo creo que este tema hay que transmitirlo, ¿no? A todo el entorno, porque definitivamente hay mucha gente que piensa que no puede salir de repente de un vicio, que son hábitos normales, son hábitos comunes. Entonces me parece que es importante transmitir, ¿no? En esa parte yo considero que bueno, yo he vivido en un mundo muy complicado, que es el fútbol, desde muy joven, y donde este tipo de actividades a nosotros nos obligaban a ir cuando teníamos 19 años. Entonces el capitán decía, bueno, hoy día nos reunimos en tal parte y cada uno va a traer, digamos, bebida o alguna cosa así. Entonces, que ese tipo de líneas estaba relacionado con que no sabíamos por qué lo hacíamos, ¿no? Y al final uno empieza a sacar consecuencias y dice, bueno, si yo he hecho estas cosas alguna vez ha sido simplemente porque todos lo hacían. Entonces yo en ese tema siento que lo he podido hacer cuando estaba estudiando en la Argentina. Me acuerdo bien que vivía con unos médicos y los médicos cada vez que tenían libre entonces bebían. Entonces, bueno, yo no bebía. Yo ya no bebía y era miembro, ¿no? Bueno, tampoco bebía mucho, pero antes, pero ya era cero totalmente, ¿no? Yo ya son más o menos 25 años que soy miembro de la iglesia, entonces yo ya no lo hacía. Entonces me arrodillé en un cuartito y bueno, le pregunté al Señor por qué me había traído a ese lugar. Entonces ahí fue donde conocí la iglesia, en la Argentina me bauticé. Y bueno, he podido a través del tiempo trabajar en todo eso, ¿no? Más bien he estado en un deporte donde yo no dejaba que ellos beban. Y bueno, no dejaba que ellos beban en un medio donde era todo beber. O sea, ellos terminaban el domingo y desaparecían hasta el lunes. Y bueno, el lunes llegaban y bueno, cada uno pagaba sus 100, 200 dólares de multa por tener tufo, por alguna cosa. Entonces ya los ayudé a que ellos concentren, a que ellos no salgan después del domingo, porque al final no solamente afectaba a su físico, sino afectaba también a su parte económica, ¿no? Porque cuando salían ellos gastaban mucha plata, ¿no? Entonces, en todos estos temas, generalmente he tenido la oportunidad de poder ayudar a las personas, ¿no? A que puedan entender que todo lo que implica, digamos, estas cosas son simplemente en contra de uno mismo, ¿no? Porque particularmente la lucha que nosotros tenemos es con nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que superar permanentemente, digamos, ciertos defectos, ciertas debilidades, flaquezas que el hombre tiene, ¿no? Entonces, una lucha permanente por ser mejores, particularmente por ser mejores ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy miembro de la iglesia y soy fiel a la iglesia porque la iglesia me ha marcado de repente una proyección diferente, elevada de vida. O sea, ni siquiera me ha hecho ver como alguien insignificante, sino me ha permitido ver como el mejor de todas las cosas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no en el sentido, digamos, de un orgullo, de una soberbia. Pero simplemente ese tipo de aspectos nos han ayudado, bueno, a ir creciendo, ¿no? A ir creciendo. Si uno tiene un sentimiento de ser el mejor y de saber que la iglesia siempre te pide la excelencia, te pide la autosuficiencia, te pide todo ese tipo de temas, entonces son cosas que nosotros tenemos que transmitirla, ¿no? A todas las personas que amamos y que conocemos. Excelente, hermano, muchísimas gracias. Ya llegando al cierre de sus
valiosas participaciones en este espacio Diálogos del Evangelio. Al recordar que hemos tenido la participación del hermano José Antonio Pernas, escritor, exfutbolista, la hermana María Isabel Tapia Albino, deportista profesional, deportista de élite, el hermano Félix Verdeja, entrenador profesional a nivel nacional, uno de los más reconocidos entrenadores en Bolivia. Cerrando, hermanos, nuestra participación esta noche, voy a pedirles a cada uno de ustedes pueda expresarnos su testimonio respecto a la obediencia a la... Hermanos, tiene que ser una bendición para nosotros, para nuestra familia, pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde si uno puede hacer una evaluación de su vida anterior de ser miembro, ahora nos damos cuenta de que hemos tenido un cambio, y ese cambio no solamente viene por nuestra voluntad propia, sino se podría decir por la sabiduría con que nuestros profetas nos indican el camino que tenemos que seguir. Tenemos libros canónicos que nos fortalecen, ¿verdad? Que nos dan la pauta de cómo ser mejores cada día. Tenemos la posibilidad de tocar un tema que me animo a pensar que esto de la palabra de sabiduría debe ser la única religión que se preocupa en la salud física de todos sus miembros, y eso tenemos que agradecer y aprovechar. Es una gran oportunidad que hemos tenido hoy de aprender un poco más, y me quiero quedar con una frase que escuché también algunos de los hermanos que han participado, de que todo lo que hagamos tenemos que pensar que tiene que ser bueno ante los ojos del Señor. Es fundamental eso, ¿verdad? Porque no solamente tiene que ver con la palabra de sabiduría, sino que cualquier actividad que podamos realizar, puede ser como padre, como hermano, como hijo, como empresario, como trabajador en una empresa, es decir, todas las actividades que hacemos, tenemos que pensar si está bien ante los ojos del Señor, y con seguridad nos van a llegar todas las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros, y a cual nosotros invocamos fervientemente siempre a través de las oraciones. Hermana María Isabel. Bueno, yo sé, quiero comenzar con esto, yo sé que la iglesia es verdadera, que nuestro Padre Celestial nos ha dado una gran guía para volver a su presencia. Él es nuestro supremo, Él es nuestro mejor ejemplo. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Sé que si nosotros cumplimos la palabra de sabiduría y nos mantenemos limpios en cuerpo, mente, corazón, vamos a estar limpios ante Él el día que nosotros estemos siendo juzgados. Vamos a llegar a la presencia de Él. Sé que si nosotros cumplimos esta norma que es la palabra de sabiduría, las promesas que nuestro Padre Celestial ha hecho a los profetas y que está plasmado en el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y aún en la Biblia también, se van a cumplir. Una a una se van a ir cumpliendo. Sé que si nosotros trabajamos y damos el ejemplo a todas las personas que nos ven, que nos rodean, a nuestros amigos, compañeros, colegas de trabajo, ellos van a seguir nuestro ejemplo, van a seguir adelante con esto. Y yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama demasiado. Es por eso que nos quiere otra vez en su presencia. Somos un templo, ¿no? Somos una pequeña joya para Él, una pequeña joya que ha venido aquí a la tierra para ser pulida. Y tenemos que ser pulidos y llegar a la presencia de Él como un diamante. Lo sé. Y eso lo dejo en nombre de Cristo. Gracias. Amén. Amén. Hermano Félix. Bueno, yo también quiero dar mi testimonio. Quiero testificar que José Smith ha sido un profeta del Señor. En el año 1833 ha recibido revelación para la palabra de sabiduría.
quiero testificar que la palabra de sabiduría desde hace más de 150 años ha sido el sostén de todos los miembros, especialmente en la parte de salud, sanidad física, mental y espiritual. Testifico de que tenemos un profeta en este tiempo, que es un profeta evidente y revelador, que es el que va a guiar en este tiempo del recogimiento a todo nuestro pueblo, principalmente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sé que Jesucristo personalmente gobierna nuestra iglesia y sé que el libro de Mormón es un testamento de Jesucristo escrito para este tiempo y para todos nosotros. Y esto lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias por su participación, por su tiempo y que Dios siempre los bendiga. Al finalizar también agradecemos a todo nuestro equipo, a la cabeza de la hermana Soledad Reyes, José Luis Burgos en la parte de producción, Juan Pablo Cruz también en la parte de producción, Ariel Noguera y Vicente Gama. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el siguiente domingo. Que Dios siempre los bendiga. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Hasta la próxima.